a todos. Hoy, como bien dice el título, vamos a hablar de la inteligencia artificial. Por petición propia o por petición expresa, mejor dicho, de, de una señora, creo que era una señora, diría yo por el nombre, que le apetecía que hiciera algún comentario, algún podcast sobre este tema. Pues bien, ahí va. Y la verdad es que me ha dado una buena idea. Hacía tiempo que quería hacer algo sobre esto. Y mira, me ha acabado de motivar. Pues nada. Como bien dice el título, ¿qué podemos esperar, ¿no? De la inteligencia artificial en nuestras vidas, cómo va a transformar un poquito el panorama, la sociedad, etcétera. Bien, en principio yo no espero gran cosa. Si digo la verdad, no espero grandes cambios ni grandes transformaciones en cuanto al tema de la inteligencia artificial en nuestras vidas en general. Yo pienso que a nivel nuestro, a nivel de teléfono móvil, a nivel de, digamos, de todo ese, bueno, es que tengo de fondo la música de mi perro ladrando, que me desconcentra un poco, pero en fin, intentaremos proseguir. En principio, yo lo que veo es que como mucho se convertirá en una especie de asesor personal y interactuará con nosotros a través del teléfono móvil, probablemente al principio, luego no sé si inventarán algún otro tipo de aparato o algún otro tipo de sistema. Pero en principio lo que más intuyo, lo que más veo que puede pasar es que se convierte en una especie de... que nuestro teléfono, digamos, interactúe más con nosotros, de forma más intuitiva, de forma, digamos, como más inteligente, entre comillas. Y eso es lo poco que veo yo de aplicación, y bueno, y evidentemente los ordenadores de mesa también, ¿eh? Lo poco que veo yo de aplicación así práctica. Pues probablemente lo podremos manejar todo con la voz, incluso hasta con la mirada. Me imagino que será una especie de interacción así como más intuitiva en general, digamos, menos con... Vamos a acabar por no teclear o teclear muy poco y prácticamente será todo a nivel de voz y tecleará en todo caso por nosotros, la máquina, supongo. Tú irás dictando e irán tecleando, incluso el WhatsApp y cosas por el estilo. Irá creando texto para nosotros o creando incluso mensajes de voz o lo que queramos, digamos, ¿no? Y esas aplicaciones, pues evidentemente, como siempre, habrá gente que los utilizará para bien, solo para cosas prácticas y buenas, y habrá gente que lo utilizará de forma más fraudulenta, intentando hacer algún tipo de fraude, algún tipo de historias. Pero bueno, yo creo que de alguna forma estará controlado, se logrará controlar, se tendrá bajo control más o menos, y no creo que sea una cosa que vaya a alterar demasiado la vida de nadie. A nivel ya más alto, académico, a nivel, digamos, científico, etcétera, sí que puede alterar, añadiendo algo de velocidad a los descubrimientos, etcétera, ayudando un poco a la medicina, sobre todo, me imagino, y algún tipo de historias por el estilo, pero no creo que signifique un gran cambio a nivel de calle. Sinceramente, a nivel de armamentos, a nivel de, o sea, lo que sería todo el tema militar, a nivel, bueno, igual mucho más de lo que han incluido ya, digamos, que sería un poco eh, que los drones vayan un poquito más por libre, quizás, que haya un poquito menos de que puedas programar, digamos, alguna máquina para que de alguna forma ya sola haga una serie de exploraciones, una serie de reconocimientos, una serie de ataques, incluso si me apuras, muy limitados. Podría ser, pero no creo que se atrevan a meter demasiada autonomía a las armas porque esto podría ser un desastre bastante considerable. Entonces, me imagino que se limitará a esto y sobre todo se verá pues a nivel científico, ¿no? A nivel de laboratorios, etcétera, habrá bastante progreso en el sentido de que la máquina probablemente ayudará a mejor investigar, etcétera, ¿no? En cuanto a previsión de que la inteligencia artificial sea realmente una inteligencia, bueno, pues lo dudo. Dudo que consiga, digamos, tener una conciencia igual a la nuestra. Bueno, más que dudarlo, que directamente lo descarto. Lo descarto porque la inteligencia artificial al final no es más que, digamos, una aceleración de, de velocidad, básicamente, de operaciones que se basan, al fin y al cabo, en una base de datos casi infinita, en este caso, porque se basará directamente en todos los datos que hay en la red, pero en una base de datos, al fin y al cabo,
finita. Es decir, y aparte que son siempre de las mismas fuentes que provendrá siempre de Internet o de lo que un programador tenga bien, digamos, dejar por ahí escrito, ¿no? Algún programa, digamos, conectado a la red de la inteligencia artificial. Al final, digamos, el problema que va a tener la inteligencia artificial siempre, primero de todo, es que nos tenemos que dar bien cuenta y ser muy conscientes de que, por muy artificial que sea una inteligencia, al final necesita un soporte. Es decir, sí, por mucho que trabajen con la luz, que habrá información que viajará a través de la luz, lo que quieras, con los fotones, con lo que tú quieras, pero al final necesitas un soporte físico. ¿Por qué? Porque tiene que haber una emisión de esa luz y una recepción de esa luz para que esa información que transportará la luz, que transportará la onda, que transportará la onda luz, lo que se quieran inventar, digamos, que ya está inventado, que no es más que el wifi, pero digamos un wifi mucho más sofisticado. Todo lo que quieran inventar, al final, por lo menos el wifi de mi casa funciona así. Hay un receptor y hay un emisor. Y ya está. Y esto tiene que ser un soporte físico, por mucho que te inventes. O sea, es decir, podrá ser una miniatura, podrá ser muy pequeño, pero habrá un soporte físico para transportar la información. Luego, si quieres que realmente esa información actúe en el mundo, tenga un peso específico en la vida, interactúe con nosotros, con lo que sea, tendrá que tener también un soporte físico. No podrá ser solamente pura luz, pura información. Tendrá que transformarse en algo físico, en un soporte pues de metal, de cables, de articulaciones metálicas, plásticas, lo que se inventen, da igual. Da igual el material que inventen para fabricar ese robot, algún soporte físico va a tener. Entonces, ese soporte físico es mortal, como todo. Es sujeto a la destrucción, tiene que alimentarse de alguna fuente de energía. La fuente de energía se puede cortar, se puede, digamos, limitar, se puede obstruir, se puede destruir incluso o hacer que no le llegue, etcétera, etcétera. Por mucho que no sea ni batería, me da igual, aunque se alimente de luz eléctrica estática. Tú puedes aislarlo para que esa luz no le llegue. Puedes inventar un imán que al final altere, digamos, su forma de cargar, etc, etc. Siempre habrá, echa la ley, echa la trampa, siempre habrá, como nosotros somos los informáticos, los verdaderos inventores, los ingenios, el ingeniero, el que realmente le da vida a esta máquina, pues, la ha inventado, pues evidentemente siempre habrá la contrapartida, ¿no? Yo te puedo inventar un sistema casi perfecto, pero ahí está el problema, en el casi. En el casi se puede colar muchas formas de destruir esa máquina. Y la máquina humana, lo bueno que tenemos es que al ser biológicos, tenemos un montón de debilidades. Eso nos hace muy débiles en muchos aspectos, pero nos hace muy fuertes en otro, que es que nosotros somos una base de datos andante. Somos una base de datos, digamos, que deambula por un mundo, que somos hijos de este mundo y un mundo que es ilimitado. Es decir, sí, el planeta Tierra es limitado, pero no el universo. Y nosotros tenemos acceso a la base de datos de toda la naturaleza entera. ¿Por qué? Porque somos naturaleza. Entonces, claro, si tú perteneces a un sistema de forma tan intrínseco, de forma tan poco artificial, tan natural, en la teoría y en la práctica tenemos acceso a toda la potencialidad y nuestra base de datos es infinita. Nuestra sí que es infinita de verdad, porque se conecta al universo entero, que es infinito. Por lo tanto, digamos, tenemos una infinita posibilidad de información que nos entra por todos los poros de nuestra piel, además, por nuestras células, que la llevamos ya impresa. De hecho, en todos nuestros átomos, en todo lo que conforma nuestro cuerpo humano, lleva de por sí toda la información del universo, siempre. Y la tenemos siempre ahí, impresa en nosotros. Somos información pura, somos pura información, somos pura base de datos, somos pura energía en movimiento, pura energía pensante, energía que se autopiensa, que se autopercibe. Y por lo tanto, digamos, eso es imbatible. Por eso el ser humano es tan potente, ¿no? Porque es una cosa que ninguna máquina jamás podrá igualar, ni siquiera llegarnos de los tobillos en ese aspecto, ¿no? Porque es que realmente ella va a depender siempre de bases de datos muy finitas, al fin y al cabo, muy concretas, ¿no? Y se le puede cortar además el acceso a esa base de datos cuando queramos y cuando nos plazca, porque realmente no lleva impresa en sí
una base de datos infinita, por mucho que autoaprenda, que se autoenseñe, pero no es suficiente, ¿no? No estás conectado de una forma, digamos, natural, de una forma, digamos, totalmente innata. Estás conectado de una forma artificial, ya lo dice la palabra. Y por lo tanto, todo lo que es artificio tiene muchas zonas débiles donde atacarle, y tiene, digamos, una debilidad estructural base, ¿no? Una debilidad realmente en su propia concepción. Desde un principio nace, digamos, como falseada o nace con un grandes defectos, ¿no? Grandes taras. Y por lo tanto es una especie de minusválido, ¿no? De alguna forma. Es una especie de- En ese aspecto nunca podrá alcanzar el ingenio humano, es imposible. Y repito una vez más, además este artilugio, este artificio, por mucho que le demos una base de autonomía, una especie de autonomía para que, digamos, de alguna forma autoaprenda, eh, está capada porque no puede autoaprender casi de la nada como un ser humano. Es decir, un ser humano como está conectado a todo y encima tenemos ese plus del logos, nos podemos, digamos, no solamente autoaprender, sino que podemos de alguna forma comunicar nuestra sabiduría y transformarla incluso en un artilugio. Ellos podrán hacer todo ese tipo de cosas, pero en segundo grado siempre, en grado artificial, no natural, no espontáneo. Y al faltar la espontaneidad y la naturalidad y la base de datos infinita que nosotros poseemos, siempre toparán con un límite en su propio autoaprendizaje. Siempre habrá un límite infranqueable que es simplemente que no pueden tener una conciencia artificial. Eso no se puede hacer. La conciencia o es natural o no es. Entonces, claro, de alguna forma o de otra, yo le auguro un futuro, digamos, bastante poco brillante en ese aspecto. O sea, digamos que con todo eso quiero decir que sí, que será un artilugio magnífico, increíble, que nos podrá ayudar en un montón de cosas. En cuanto a inteligencia pura, digamos, de cálculos, de hacer cosas, incluso si le dotamos de un esqueleto potente, etcétera, nos superará, como nos superan muchísimos animales en la naturaleza, nos superará en muchas cosas, pero nunca nos podrá superar en la clave que es la conciencia, ¿no? Entonces la conciencia nos da una inteligencia superior que jamás pues podrá alcanzar ninguna máquina artificial y ni ninguna máquina biológica. La prueba está que incluso en el planeta Tierra hay animales que incluso se sospecha que pueden ser hasta más inteligentes que nosotros en cuanto a inteligencia pura, es decir, en cuanto a poder realizar cálculos, acciones o cualquier tipo de, digamos, sí, cálculos y acciones, básicamente, de una forma mucho más rápida, de una forma mucho más eficaz que nosotros, alimentarse, etcétera, etcétera. Pero les falta también esa cosa, que es la autoconciencia, que por lo tanto les limita en un momento determinado en sus actuaciones. Que la autoconciencia lo que te da es que es un, digamos, una forma ilimitada de inventarte formas de funcionar. Entonces, claro, ninguna máquina, ni biológica ni artificial, jamás tiene esa cantidad ilimitada de formas de funcionar porque le falta la autoconciencia natural. Entonces, claro, la autoconciencia natural es la que te da ese plus que hace que te puedas moldear casi a cualquier situación, que puedas inventarte casi cualquier artilugio para poder, digamos, vivir de cualquier manera prácticamente, ¿no? Que te puedas adaptar a cualquier tipo de vida, en definitiva, ¿no? En cualquier espacio, en cualquier sitio, desiertos, hielo, cualquier situación, bajo tierra, por encima de la tierra, en una estación espacial, etcétera, 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 ¿no? Nos da una flexibilidad, digamos, infinita y un pensamiento ilimitado, ¿no? Entonces, claro, esto pues es muy complicado de alcanzar, ¿no? Por no decir casi imposible, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues eso, todas esas conversaciones, todas esas historias que nos dicen de catastrofistas, de que la inteligencia artificial puede acabar con el hombre, etc., etc. Permítame que lo duda mucho, ¿no? Mucho, mucho, mucho. Por no decir que lo duda totalmente, ¿no? ¿Y de dónde viene esa idea de la inteligencia artificial, de querer hacer un artilugio tan perfecto que nos pueda reemplazar, etcétera? Pues viene de la Revolución Francesa, empezó en la Revolución Francesa, empezó cuando ya, digamos, nos hemos dado rienda suelta a nosotros mismos para poder inventar y para poder, digamos, sobre todo
investigar de forma metódica desde Descartes, desde todo ese tipo de personas que nos han precedido, que de alguna forma pues pasaron de la teocracia, de la religión y de todo ese tipo de pensamientos, digamos, que limitaban la inteligencia y limitaban el poder del ser humano para pasar a buscar ese ideal, ¿no? Lo malo es que ese ideal muchas veces se ha confundido con hacer un hombre nuevo, ¿no? Un hombre nuevo, pensemos en el comunismo primero, con los bolcheviques, con Marx y tal, al final, a través de toda esa ideología comunista siempre se ha buscado también una especie de hombre nuevo, ¿no? Una persona totalmente, una humanidad totalmente nueva, que ya no sea supersticiosa, que sea educada, etcétera, en un igualitarismo que nos permita pues, a todo el ser humano, a la humanidad entera, progresar. Y luego de ahí se desvió aún más a la ideología nazi, que también abogaba por un hombre nuevo, pero mucho más estandarizado, digamos, donde se quería fabricar prácticamente desde cero una raza superior, una raza, digamos, que fuera totalmente nueva, y un hombre totalmente nuevo en todos los aspectos, ¿no? Que tuviera pues pensamientos y bases totalmente casi desde cero, ¿no? Haciendo tabula rasa, ¿no? Y esto es un poco, pues desde la Revolución Francesa lo que se va cociendo, ¿no? Y desgraciadamente hay ramas hoy en día todavía, pues que van un poco al transhumanismo, a querer también, que es un poco herederos del nazismo, herederos de los bolcheviques, herederos de todas estas ideologías que quieren fabricar como, pues eso, como una humanidad nueva, ex nihilo prácticamente, etcétera, etcétera. Y esta inteligencia artificial, pues a veces podría ayudar a esto de alguna forma, ¿no? Ya se tienen noticia que en China se están haciendo quimeras de estas, ¿no? Se están intentando, digamos, hacer pues seres humanos totalmente desde el artificio, ¿no? Sin utilizar úteros, sin utilizar, digamos, madres biológicas. Y bueno, yo supongo que esto no tiene freno y acabará pues creando pues cosas extrañas, pero el propio remedio, la propia vacuna está en nosotros mismos, ¿no? Yo creo que todo eso será una moda pasajera, podrá hacer daño, puede ser, durante un tiempo, pero al final se parará, igual que se paró el nazismo, igual que se paró el comunismo, igual que se pararon todas las ideologías que de alguna forma van en contra de la naturaleza, en contra de lo natural, en contra de lo sano, digamos, de lo que perpetúa la vida, ¿no? Y de alguna forma y de otra, mediante guerra, mediante lo que sea, se acabará restableciendo pues un orden, ¿no? Un orden de verdad, quiero decir, un orden sano, un orden que por lo menos se pueda conservar durante un tiempo una humanidad pues como equilibrada, ¿no? Pero esto, de ahí a decir que habrá extinción, es muy, muy, muy tonto. Es un titular para hacer clics y para tener notoriedad, no nada más. Pues nada, yo creo que lo vamos a ir dejando aquí. Os voy a saludar a todos, agradecer que hay un puñadito más de gente que se ha atrevido digamos, a darle al botoncito de suscripción, botoncito de like, sobre todo seguir comentando, que me encanta que comentéis. Eso da mucha vida al canal. Me da mucha vida a mí, porque realmente ya veis que de momento el canal es tan pequeñito y tan humilde y que siga así durante mucho tiempo, pero que crezca un poquito, eso sí, porque así siempre es más bonito y siempre es más interesante, ¿no? Para todos, yo creo. Cuanto más seamos, pues más interacción habrá, más comentarios habrá. Yo creo que los podré contestar casi todos siempre, porque no creo que se convierta esto nunca en una especie de canal de esto súper masivo, donde necesite hasta contratar gente para llevarme las cosas. Yo creo que será un canal siempre, digamos, con una escala muy humana y entonces no habrá problema. Por eso digo, pero eso sí, que crezca un poquito más porque así yo creo que cuando más una comunidad de gente que veo que es, porque es un canal que realmente un poco especial en muchos aspectos, ¿no? Porque realmente está pensado pues para pensar. Por lo tanto, cuando más seres pensantes nos juntemos por aquí, más ideas saldrán, más cosas bonitas saldrán y comentaros entre vosotros, conmigo, etcétera, interactuar, en definitiva, que está muy bien y así es como se aprende, ¿no? Pues nada, un saludo a todos, como digo siempre, cuidaros mucho y hasta la próxima, hasta el próximo podcast. Chao, chao.